Somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEC para su difusión libre por las radios comunitarias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando los distintos auditores de Alerta Educativa, ¿no? Hoy día estamos en el programa en donde queremos abordar, hacer un seguimiento, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Desde hace 6 años ya que empezó este programa, poder conversar un poquito con un actor fundamental del movimiento por la educación chileno, que son los estudiantes secundarios, ¿no? Y hoy día estamos con Sara Robles, ¿no? Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Ah? Vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es una de las organizaciones del movimiento secundario chileno más grande, más importante y que ha tenido más continuidad en las movilizaciones del movimiento por la educación acá en Chile. También nos acompaña Marcelo Reyes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Marco. Él es compañero, colega, amigo de Alerta Educativa, pero que también es apoderado, ¿no? Apoderado de un estudiante secundario movilizado, estudiante del Colegio Confederación Suiza. Y como abordaremos más adelante en el programa, vamos a ver cómo también hoy día quizás, que es el tema que vamos a conversar hoy día, la represión, digamos, que ejerce un poco la autoridad sobre el movimiento estudiantil, también incluso ha alcanzado a algunos apoderados, ¿no? Y lo que queremos hoy día profundizar, también conversando con Sara Robles de la Asamblea Coordinadora y con Marcelo en relación a este tema, ¿no? La represión al movimiento secundario del 2017, ¿en qué estamos, no? Quizás un poco para introducir, desde el año 2006 que el movimiento secundario quizás ha sido un protagonista de las movilizaciones, ¿no? No todos los actores educativos siempre han estado en ese estado de movilización quizás permanente que el movimiento estudiantil secundario ha demostrado, ¿no? Quizás, y desde el año 2011, ¿no? Él quizás logra un pic, ¿no? De esto, ¿no? Hay que decir que en el año 2011, 1556 liceos estuvieron en toma. Pero posteriormente, al año 2011, 11.097 estudiantes fueron expulsados ese año o cancelada la matrícula, ¿no? Una cifra que quizás amparó una nueva ley que se instala en 2010, que es la Ley de Violencia Escolar, que para muchos se levanta como una ley que de alguna manera quiere regular las relaciones al interior de las escuelas, pero subrepticiamente, ¿no? Permite este hecho, ¿no? Que los reglamentos internos primen por sobre cualquier convenio de derecho en las escuelas y los estudiantes por motivos que estén inscritos en ese reglamento puedan ser sancionados con la expulsión, ¿no? Y bueno, las cifras lo dicen todos, 11.097 estudiantes expulsados, ¿no? ¿Qué implica eso, no? Para el movimiento estudiantil. Son algunas de las cosas que nos queremos preguntar. Y no solo la expulsión de estudiantes, ¿no? Sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, ya el mismo 2011 el Foro por el Derecho a la Educación promovió una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se documentan más de 120 denuncias de tortura y acoso policial a estudiantes secundarios, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo nosotros como actores educativos nos planteamos sobre esto, ¿no? Bueno, sobre eso y más queremos conversar con Sara y con Marcelo, pero antes de meternos en ese tema, Sara, quizás para nuestro auditorio, ¿en qué está hoy día el movimiento secundario? ¿En qué está la ACES hoy en el 2017? Bueno, principalmente nosotros comenzamos el año con nuestro congreso de cada año, de inicio de año, donde nos replanteamos en qué estaba la educación en Chile, específicamente en qué estaban los proyectos que este gobierno promovió a la hora de llegar al mando. Y detectamos varias cosas. Primero, el estancamiento de las supuestas leyes que venían a reformular y a cambiar la estructura de educación o cómo se veía la educación en Chile. El posicionarnos en contra de esta reforma nos marca como actores secundarios que constantemente están exigiendo cambios estructurales, a diferencia de las otras coordinaciones a nivel secundario. Y seguimos bien marcados por esa situación, por el entender que hoy día había una ley de municipalización que venía supuestamente a volver a financiar la educación de una manera distinta, que los colegios volvieran al Estado, pero aún así habían factores y aspectos de la reforma que nosotros no validamos.
Y eso nos posicionó con demandas a nivel nacional, que sería el exigir que esta reforma no se llevara a cabo porque efectivamente no venía a resolver la problemática que ya arrastramos hace más de 10 años los estudiantes secundarios y que pusimos durante el tapete durante mucho tiempo. Eso es lo primordial desde lo nacional. Entendemos que nosotros tenemos una propuesta educativa que hemos conformado y que hemos mantenido durante el tiempo, que es el control comunitario. Dentro de la reforma no se planteaba en ningún momento que las comunidades fueran vinculantes a la hora de tomar las decisiones respecto a la educación de cada comunidad educativa, por ende para nosotros no venía a resolver el conflicto educativo en Chile. Eso era lo primordial, el financiamiento y cómo se iba a estructurar en términos educativos las resoluciones de cada colegio. Es por eso que nosotros nuevamente este año volvimos a levantar esa consigna, esperando que el gobierno fuera capaz o de decirnos que efectivamente se iba a llevar a cabo la reforma, sí los elementos que nosotros proponíamos como secundario nuevamente, o que de plano detuvieran el avance de la reforma y se hubiera a constituir algo que favoreciera realmente a las comunidades educativas, que era algo que nosotros menos veíamos dentro del escenario político. Y tal cual así fue, nosotros hemos visto cómo últimamente la otra coordinación de los secundarios está promoviendo que a toda costa salga esta ley de municipalización y distintos actores de la educación se han posicionado en contra de esta reforma, entre esos nosotros, el Colegio de Profesores, y así un sinfín de apoderados también que han mostrado el desapruebo a esta reforma. Eso es lo principal en términos nacionales, pero también hemos detectado demandas que no han sido tan importantes o no se le han dado el valor significativo que lo tuvo para nosotros este año, como es la educación no sexista. Este año estalla en distintos colegios, distintos liceos, la problemática de violencia de género desde los docentes o asistentes de la educación hacia los estudiantes, entendiendo que la relación profesor-estudiante no tiene una mayor regulación y cómo se ha dado la mayoría de los establecimientos educacionales una relación de poder súper autoritaria y que tiene no solo matices de violencia, sino que para nosotros lo reconocemos específicamente en los liceos de mujeres como una violencia de género explícita. Esto empieza a estallar en distintos colegios y entendemos la necesidad de poner una propuesta educativa respecto a la educación no sexista en Chile. Sacamos 5 puntos importantes para nosotros, que lo primero era la capacitación docente de todos los liceos, o sea, de todos los profesores a nivel nacional, entendiendo que, por ejemplo, en algunas comunas se había intentado una iniciativa por el estilo, pero profesores habían negado rotundamente a recibir esta capacitación. Y que no existe ninguna política pública que regule hoy día la violencia de género que sea a la interna de los liceos. El segundo punto se marcaba por un protocolo de violencia de género a la interna de los establecimientos educacionales, entendiendo que hoy día cualquier problemática de este tipo solo pasa por convivencia escolar, que es los organismos que levantan a la interna de los liceos como para regular las relaciones a la interna de las comunidades educativas, pero aún así no tipificaba la violencia de género como tal. Y generaba procesos súper traumáticos para las compañeras que denunciaba, enfrentándola constantemente a la agresión, al agresor, desmintiendo en muchos casos los hechos que habían pasado dentro de la sala de clase. Entonces para nosotros fue súper importante esta demanda y no solo se dio a nivel local, podemos ver que en Providencia, la coyuntura de Providencia estuvo súper marcada por la violencia de género y también nosotros la adoptamos como una demanda nacional. Entre esas cosas, para nosotros que fue importante, además de entregarle el apoyo necesario a las compañeras que hoy día tuvieran ese tipo de problemas a la interna de los liceos, sino que para nosotros también fue emplazar directamente a la ministra porque ella misma reconoce que no han habido políticas públicas al respecto. Entonces le dimos la bajada y la necesidad de crear un petitorio respecto a la educación no sexista. Esos han sido más o menos los ejes en los que se ha movido. Principalmente hoy día también lo que detectamos es una falta de recursos históricos. O sea, nosotros sabemos que los recursos para educación no han aumentado desde que se pone en el tapete. Sí, muchos que nos están escuchando dirían, bueno, 2017, desde el 2006 ya van 11 años de movilización. Exacto. Que hay que decirlo, ¿no? Todos los años los estudiantes secundarios son responsables de que haya movilización. No ha avanzado en nada la cosa. Yo agregaría específicamente ese último punto, ¿no? En distintas comunidades y en distintos colegios, precisamente por promesas de infraestructura, promesas de inversión no cumplidas durante años, fue otro también gatillarse importante en varios liceos. Lo que se llaman un poco los petitorios locales, ¿no? Que se han mantenido este año, ¿no? Sí, exacto. Fundamentalmente en torno a la infraestructura de los liceos. Sí, entendiendo que las supuestas promesas de que se iba a aumentar el presupuesto educativo en distintas comunidades, en distintas localidades, entendiendo que
Hoy día depende de los municipios ver cuánto financiamiento va para cada establecimiento educacional. O sea, no es real que hoy día se ha aumentado ese presupuesto para los colegios. Nuestra infraestructura sigue en términos súper precarios. Nosotros a principios de año tuvimos una compañera que asistió a la asamblea desde un colegio de la zona norte que nos decía: nosotros no hemos podido tener alimentación de la JUNAEF desde que entramos a clase. O sea, llevan 2 meses sin tener el alimento de la JUNAEF porque su cocina no estaba sanitarizada. O sea, habían ratones en sus cocinas y nadie se había hecho cargo de la situación. Entonces, de que es real que hoy día se haya invertido en educación y se haya arreglado la infraestructura de los colegios, es bastante difícil aprobar esa situación. Sí, quizás es importante señalar, ¿no?, que para los que ven este tema quizás más de lejos, lo que se escucha, ¿no?, es que ha habido efectivamente un aumento del presupuesto, pero hay que decirlo que los aumentos que incluso generó la ley de inclusión han ido fundamentalmente al bolsillo de los sostenedores, ¿no? Incluso las medidas de gratuidad que implican que los sostenedores ya no cobren financiamiento compartido, sino que esto llegue directamente por parte del Estado, lo que ha hecho que no necesariamente esté impactado en la escuela, y hay que estudiar, ¿no?, el próximo año cuántas de estas inversiones están llegando efectivamente a los estudiantes, ¿no?, que es el gran problema acá en Chile, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay casos, ¿no? Por lo menos el de la Confederación Suiza, una situación de infraestructura insostenible que llevó incluso en medio de la movilización a los profesores de la Confederación Suiza a sacar una declaración pública señalando que la demanda, que era la demanda de la movilización de los estudiantes del CONFE, que fue votada en asamblea y mayoritariamente ganó la toma, era una demanda justa, era una demanda incluso apelando a elementos de dignidad, ¿no?, básicamente por las condiciones en que se encuentra el baño, ¿no? Y era una declaración que a mí me llamó mucho la atención, porque en algún momento incluso ellos mismos como profesores reconocían que en las actuales circunstancias, en los actuales marcos en los cuales se encuentra la educación pública, ellos como profesores se habían acostumbrado a vivir bajo esas situaciones de injusticia, ¿no? Una cosa terrible para un profesor, ¿no?, reconocer que habían naturalizado situaciones que en cualquier otra situación no se aguantan, no se permiten simplemente. Y Sara, y un poquito profundizando en el tema, bueno, esa es la situación, ¿no? Y este año, ¿no? Bueno, ¿cuál fue tu experiencia como vocera de la ACER, ¿no?, frente a las intentonas de movilización de este año? ¿Se pudo, no se pudo? ¿Cuál fue la adhesión que hubo de otros actores? Principalmente hoy día la movilización se basó en lo secundario, entendiendo que los conflictos eran locales. Entonces la mayoría de los liceos que levantaban movilizaciones eran por infraestructura, por la relación que se estaba dando entre los profesores y los estudiantes al interior de los liceos. Entonces estas movilizaciones de este año se marcaron por las peticiones locales más que una demanda nacional. El inconsciente del secundario es bastante frágil, entonces el olvidar que hay una demanda histórica que no viene a resolverla un proyecto de ley, generó que hoy día esas movilizaciones se dieran en torno a lo más local que al rechazo de la ley misma. Pero aún así tuvimos bastantes movilizaciones que no solo se basaron en las tomas de los colegios, sino que también vimos paralizaciones diferentes a otros años, en donde habían comunidades educativas que perfectamente se organizaron en su totalidad, no solo fue una movilización de estudiantes y paralizaban junto a los profesores, a los asistentes de la educación, que son los casos minoritarios, pero sí estuvieron dentro de este año. Y aún así todavía tenemos colegios que todavía no tienen una respuesta o una solución a los conflictos, pero han paralizado las movilizaciones entendiendo el contexto de este año, que ha sido marcado bastante por lo electoral. Entonces los colegios tuvieron que ser entregados o desalojados para las primarias. Y eso frenó un poco las movilizaciones de este año. Pero, por ejemplo, el caso particular del Liceo 7, que es el colegio donde yo voy, no ha tenido una respuesta en su totalidad de parte de la corporación. Hemos rechazado en varias ocasiones y la respuesta que nos dan como corporación, debido a lo precario que es la respuesta que hoy día nos están dando los municipios, que nos da una totalidad a todo lo que hemos mencionado, que va desde el financiamiento hasta las relaciones que se dan en la aula. Entonces, en general, ese fue el escenario. Tuvimos alrededor de un mes en toma los distintos colegios. Y bueno, y después fue marcado por el hecho de las primarias, donde hubieron hartos casos de desalojo, mucha violencia por parte, mucha represión. Y ese fue más o menos el... Bueno, en ese tema quizás nos queremos meter, ¿no? Hay que decirlo, o sea, coincide un poco la represión de los colegios con también
el proceso eleccionario de primarias, ¿no? Donde participó la derecha y la fuerza del Frente Amplio, ¿no? Que de alguna manera, paradójicamente, la democracia de alguna manera desalojó la participación de los liceos. Pero bueno, nos vamos a meter más en ese tema en el segundo bloque, y ahora vamos con nuestro primer tema en la alerta educativa, una sugerencia de nuestro productor, que es Claudio Moraga, quien nos dice que escuchemos La inspiración vive en el huerto de Matías Chinaski, aquí en Alerta Educativa. No es el corrector de caracteres cortas, soy incoherente. No me arrepiento de nada, incluyendo todos los partes pendientes. Voy a verme cada vez que escuche canciones y mire películas de extraterrestres. ¿Tú no lo sientes? La inspiración es la más obediente de mis amigas invisibles y difícil de quererles. Es feeling, tú me entiendes. No me llames por teléfono para hablar de la vida. Anda, cuélgalo y de bienes tienes. Demasiado material y poco tiempo. Pienso todo lo que digo y no digo todo lo que pienso. Me rasqué tanto la cabeza que puedo tocarme los sesos. Saltar a un pozo de ácido y salir ileso. Mi sudor esparcido en su cama y cada recoveco le recuerda a mi cara la música y a sus perros cubiertos. Escribiendo me pierdo tan lejos que ni yo me encuentro. Soy un sátiro buscando formas de esparcimiento. Melancolía borracha y baila pero no se rían. Esperemos que termine y cante algunas de mis pías. Mi gato lía en mi John y mi perro me hace compañía. Espero la palabra como la noche espera el día. Tienes el derecho de opinar, yo el de no escucharte. Cortaste una flor por obsequiarla y la mataste. Aprendo entreteniéndome, cruzando los cables, acampando en glaciares, no estando en ni una parte. Tienes el derecho de opinar, yo el de no escucharte. Cortaste una flor por obsequiarla y la mataste. Aprendo entreteniéndome, esperando mi nave, bailando con nadie, sin estando en ni una parte. Acuérdame de regar las plantas y contarle chistes, rascarme la espalda con la tabla quebrada del pupitre, limpiar mi rifle pero solo por dentro esta vez, mirar bajo la falda del secreto que intentan esconder. Como el chuzo y la pala es el lápiz y el papel. Pica, rompe, desentierra y te entierra también. Yo no veo solo amor, my friend. La alegría tiene fiebre bajo el frío de la piel. El doquier no me convierte en nada que no quiera. Escribo en un dossier la misma idea en mil maneras. No tengo prisiones, ni jaulas, ni peceras, ni paredes que destaquen lo de adentro, lo de afuera. Si me amanezco será por trabajo o por sexo. Por carrete no creo, aunque uno nunca sabe eso. Hay cosas que no terminan, se exterminan, que es diferente a una idiota creyente en la perfección terrestre. El derecho de opinar, yo el de no escucharte. Cortaste una flor por obsequiarla y la mataste. Aprendo entreteniéndome, cruzando los cables, acampando en glaciares, no estando en ni una parte. Tienes el derecho de opinar, yo el de no escucharte. Cortaste una flor por obsequiarla y la mataste. Aprendo entreteniéndome, esperando mi nave, bailando con nadie, sin estando en ni una parte. La inspiración es feeling, tú me entiendes. La inspiración es feeling, tú me entiendes. La inspiración es feeling, Volvemos acá en el segundo bloque de Alerta Educativa. Bueno, estábamos conversando con Sara, este tema de la violencia, hay que decirlo, ¿no? Fueron, tú decías, un mes de toma de los colegios. Y bueno, hay que registrar, el 11 de junio más o menos fue un violento desalojo en el Liceo Confederación Suiza, ¿no? Entonces aquí estamos con Marcelo, que quizás marca un poco este tema de los desalojos este año, ¿no? También ya posteriormente fue el desalojo del Liceo de Aplicación, y que fue marcado incluso por abuso muy fuerte de Carabineros, incluso una acusación a un cabo segundo de Carabineros de abuso sexual, ¿no? A un estudiante que detenido incluso lo obligó a tocar sus genitales, ¿no? Dice que estaría siendo sometido a ese Carabineros, no sabemos qué pasó
con eso tras la marcha, ¿no? Y quizás la inauguración también de este tema por parte del municipio de Santiago de la medida llamado el rompe y paga, ¿no? Que de alguna manera también pone a los apoderados, ¿no? ¿Qué otro tipo de experiencias de represión han vivido tú? ¿Puedes contarnos como vocera del movimiento secundario en Chile? ¿Se han aparecido o se han inaugurado este año? ¿O son quizás, como lo decíamos también en el observatorio, viejas prácticas que aparecen nuevamente, ¿no? Sí, principalmente este año estuvo súper marcado por las detenciones irregulares de compañeras y compañeros en distintas manifestaciones. Se vivió bastante en Providencia y en Santiago con las detenciones en medio de manifestaciones donde no había un proceso de contratación de lesiones, que sabemos que sería como el procedimiento regular de parte de Carabineros, y los compañeros y compañeras eran paseados por Santiago los retenes sin mayor información de hacia dónde se dirigían, sin mayor información ni a sus padres ni a ningún como tutor legal que permitiera como dar nociones de la claridad de dónde estaban los compañeros y las compañeras, así que fue bastante complicado ese hecho en particular. Lo vivimos también en un cortacalle en donde estuvo el Liceo 7 Providencia y otros colegios de la comuna, en donde las fuerzas especiales ocuparon químicos bastante fuertes que dejaron a compañeras con quemaduras en primer grado. La piel, los ojos, una compañera tuvo una quemadura en el esófago porque tragó el agua del guanaco, entonces es bastante complicado. Algo del carro lanzaguas, ¿no? Sí. Que lo conozcan también nuestros amigos de Latinoamérica, aquí le llamamos el guanaco en honor a nuestra animal patrio incluso, porque escupe, ¿no? Pero este es mucho peor que el guanaco. Bueno. Así que bastante complicado la represión que hubo y bueno, y también como vieja práctica tuvimos bastante seguimiento a compañeras y compañeros, específicamente a compañeras de las ACES, que tuvieron seguimiento de parte de civiles hacia sus casas o dirigiéndose a sus espacios de movilización. Por eso estuvo marcado más o menos las movilizaciones de este año, entendiendo también que nosotros lo relacionamos directamente con este proceso de primarias que había que resguardar de cualquier tipo de movilización que impidiera que se desarrollara estos hechos de manera regular. Entonces esas fueron las complicaciones más o menos de este año. Y también las medidas que se aplicaron en Santiago Centro, que se inauguró con el rompepago, en donde tenemos bastantes compañeras complicadas y apoderados sobre todo. Claro. Quizás esta medida es interesante comentarla, ¿no? Yo creo que mucha gente se pregunta, ¿qué es este rompe y paga, no? Marcelo, ¿cómo? Mira, el rompe paga es una demanda civil, ¿no? Que hace el sostenedor, un poco buscando la responsabilidad civil o pecuniaria, ¿no? Podríamos decir en términos legales, ¿no? Pero la responsabilidad en este caso recae sobre el apoderado o el padre, ¿no? Del supuesto destructor, ¿no? del bien en cuestión. Pero como demanda civil, por lo que digamos señalan los abogados, como demanda civil esto puede durar 5, 6, 7 años y más bien parece una pirotecnia más política, ¿no? de mostrar mano dura, mostrar eficacia, mostrar preocupación por la educación pública, ¿no? Que, curioso porque son los... yo creo que esto hay que contextualizarlo, ¿eh? Estamos hablando de la institución de los municipios, los sostenedores de la educación pública, que recaen en los municipios, que sus días están contados. O sea, es evidente que ese modelo, ¿no? de gestión de la educación pública ya fracasó. Está este proyecto de ley que genera otras instituciones que nada nos asegura que actúen bajo otras lógicas, ¿no? Pero siento que, claro, es una institución que hoy día está en decadencia como la educación pública, ¿no? Está en decadencia, y estas son acciones más que nada, yo diría, más pirotecnias, ¿no? Y que se inscriben dentro de una lógica general. Yo creo que a los jóvenes en este país hay una política muy, muy fuerte de estigmatización, de condena, de cero respeto hacia la juventud. Y evidentemente el movimiento secundario es una punta de lanza y es un actor al cual hay que disciplinarlo de alguna manera, ¿no? Con todas estas medidas. Pero señala Marcelo, perdón, esto es una demanda civil que hace el sostenedor, en este caso el municipio, al estudiante. No, al apoderado. Al apoderado del estudiante. Claro. Señalando que, ¿bajo qué argumento? Que mi hijo es el responsable de X daños que se evalúan, se cuantifican, ¿no? Se cuantifican. Y el apoderado tiene que responder con dinero. ¿Y cómo llegan a que tu hijo es el responsable del daño? No hay pruebas, no hay nada. No hay simplemente el hecho de que en una noche él cayó detenido, entonces hay una comprobación a través de un parte de carabineros
que él fue detenido y que estuvo una X noche de las tomas en ese lugar. Eso, es el único argumento, pero como te digo... Sin debido proceso, podríamos... No, por eso parece más una... ¿Y esa acusación quién la hace directamente el sostenedor, senando...? El municipio. Y además es curioso porque esto es el municipio de Santiago Centro, no, sí. no hay ningún otro municipio que todavía lo implemente, sino que, hay que decirlo que es un municipio, de la comuna de Santiago, que está el alcalde de derecha, ¿cómo se llama? El señor Alessandri, ¿no? Educado en el Nido de Águila. Educado en el colegio Nido de Águila, que es uno de los colegios más caros de Chile, ¿no? O sea, es donde se educa la élite de la élite. Claro, además, Nido de Águilas, mira el nombre. Sí. Siempre me llamaba la atención cómo ellos nunca imaginaron que uno iba a hacer la relación, ¿no? Claro. De llamarse a ser un colegio así, que queda allá en lo alto de los Arnechea, ¿no? Y que se llama Nido de Águila, ¿no? Nido de buitres. De buitres, podría ser perfectamente. No, águilas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente se inscribe dentro de esto, ¿no? Además, recordemos, o sea, Alessandri tuvo una exposición mediática, la mitad del país generó una actitud de rechazo a estos, entre comillas, vándalos, delincuentes, y son palabras que lamentablemente nos empezamos a acostumbrar a escucharlas cotidianamente cuando se refieren a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos, a los estudiantes secundarios. Muchas veces son jóvenes que efectivamente requieren de ese soporte de la educación pública, ¿no? Y la educación pública los trata así, ¿no? Entonces, creo que se inscribe dentro de ese marco, dentro de ese contexto también. Bueno, y un poco, y como tú decías, una demanda en millones de pesos, hay que decirlo, sí. Pero al apoderado, 20 ¿no? millones de pesos específicamente. 20 millones de pesos. Claro, no, yo digo, o sea, mi hijo que se echó abajo, que la mitad del colegio. Que eso, en dólares, ¿cuánto sería? Bueno, para unos 20 millones son casi $18,000. Me imagino. Está más o menos 20 millones de pesos. Claro. Mira, para que un poco los que no nos escuchan afuera sepan lo que debe nuestro aquí apoderado presente. ¿Qué efecto tiene eso en un apoderado? ¿No? ¿Qué efecto podría tener entre tus colegas que tú has visto también? Primero, yo creo que el movimiento de los apoderados también es un movimiento que hoy día está bastante en el servicio. Porque ¿qué es ser apoderado hoy día en las actuales condiciones, ¿no? Y bien, como tú decías en el acto que estábamos conversando, es una heterogeneidad tremenda, sobre todo al interior de la educación pública. Hay apoderados que vienen de afuera, ¿no? Con expectativas económicas, de mejora de vida. Hay apoderados que, por ejemplo, le apuestan a determinados colegios de la educación pública por cierto perfil, ¿no? Por cierta tradición. Hay otros apoderados que no existen, que quieren que el hijo esté ahí nomás y ojalá pase, ¿no? Entonces hay una heterogeneidad. Pero lo que sí te puedo señalar es que este tipo de actitudes generan mucho temor y generan una actitud de cautela, generan una actitud de repente generar una relación con tu hijo mucho más aprehensiva, mucho más, ¿no? Se genera ese desincentiva un poquito. Yo pensaba, leía un poco la declaración de usted respecto a este tema de violencia y había un caso, ¿no?, que me llamaba la atención, de una compañera de ustedes de un liceo de Santiago que, llamando a una amiga, le interviene en el teléfono y le hacen una amenaza, ¿no? ¿Qué piensa un estudiante que está llamando a una amiga y aparece una voz masculina en la línea y te amenaza, ¿no?, con respecto a la movilización, ¿no? Eso también, hay fuerzas de seguridad implicadas, ¿no? ¿Cómo es el caso, si tú pudieras también comentarlo? Bueno, la verdad es que han sido más de 4 casos que hemos tenido dentro de la asamblea que se caracterizan por esta como represión menos directa, no en una manifestación, pero sí dentro de la cotidianidad de un estudiante movilizado. El caso específico de nuestra compañera fue que ella se dirigía hacia la toma de su establecimiento, llama a una de sus compañeras para saber si estaba efectivamente en la toma, y recibe esta interferencia que le dice, las palabras se repiten, el fenómeno es casi el mismo en todos los casos. Le advierten 3 cosas: uno, que se deje de movilizar, que abandone las movilizaciones, que detenga la movilización dentro de su espacio local, que sería como su colegio, y que además la advertencia de que cuide a sus compañeros, porque si no van a haber represalias físicas. Ese es como el fenómeno que se da. Y esto además acompañado de distintos seguimientos que también han tenido como un fenómeno en específico, que es el que las compañeras andan desde en el trayecto a sus colegios, a sus casas, se suben alrededor de 3, 2,
ahí varía el número de civiles, piden fuego, preguntan calle, y después va la amenaza de no te movilices más, cuida a tus compañeros, adviérteles a todos, y se largan y se van del lugar. Esto ha pasado por lo menos 3 veces dentro de la asamblea. El primer caso fue el caso de Violeta, que es la encargada de prensa de la ACE. Previo a las movilizaciones del Liceo 7 Previdencia, la compañera fue a buscar los requerimientos para al otro día de la movilización. Era bastante tarde en la noche y ella se dirigía a su casa, y en la micro se suben 3 sujetos que la rodean en los asientos, 2 adelante y 1 al lado de ella, y sabiendo su nombre, hacia dónde se dirigía, le dicen que se pare de movilizar, y luego se bajan de la micro. Esta situación nosotros hicimos un procedimiento. Nosotros la relacionamos con que este año nosotros hicimos el ingreso a la Dirección General de Carabineros para denunciar el robo millonario de parte de la institución, y casualmente 4 de los 15 compañeros que tuvieron esa detención, que cayeron detenidos en esa manifestación, han sufrido este tipo de persecución. También va acompañado la mayoría de las veces con una amenaza a la interna de los colegios, con condicionalidades por movilizarse que al final van sujetas como a actores fantasmas, y conducta, inasistencia, que en verdad son acciones que nosotros son sancionadas a la interna de los colegios, pero se asocian casualmente con los compañeros movilizados. Entonces sabemos que hay una coordinación entre hoy día lo que es el municipio, que regula el establecimiento educacional, y también lo que hoy día son las fuerzas de inteligencia del Estado. Entonces es una correlación de los hechos que nosotros hemos analizado, y al final pusimos un recurso de amparo para estos 14 compañeros que fueron detenidos. Esta cosa también, bueno, que se repite, ¿no? De una acción de inteligencia y razonada, ¿no? Uno la puede ir viendo también quizá en el caso del rompe y paga, ¿no? Pensaba, porque ya sabemos, ¿no? que hay movilización y que siempre en las tomas hay algún destrozo, algún piso sucio, pero no como hemos visto cuando aparecen las denuncias y salen los canales de televisión, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de que muchas veces también dentro de la movilización, y quizás esto nunca se dice explícitamente, ¿no? Hay infiltración también, podemos ver, no sé si ustedes lo han visto, o en el caso de la Confederación Suiza. Es difícil poder afirmar así a 100% eso, pero evidentemente hay situaciones que a uno le llaman mucho la atención, como por ejemplo la exposición mediática, ¿no? Que en algún momento tuvo la Confederación Suiza con prácticamente todos los canales pasando por encima de profesores, tomando imágenes, irrumpiendo, por decirlo de alguna manera, en la Confederación Suiza. Pero también hay niveles de represión también interna, no solamente aquí actúa, en el caso por lo menos de la Confederación Suiza, la represión directa de Carabineros. Internamente también se genera una situación de represión, de condena, ¿no? Hacia los más movilizados, ¿ya? A partir de la aplicación de los manuales de convivencia, ¿no? Y ahí, podría decir, se va generando un ambiente, una situación tensa también al interior de los colegios que claro, pone a los más movilizados en estas situaciones de angustia, de achaque, ¿no? Se disuelve muy rápidamente las ganas de volver a movilizarse, y ahí uno dice, claro, aquí hay acciones pensadas, esto no es casual, esto es una política, es un experimento, ¿no? Uno podría decir también, para ver qué tipo de reacciones se van dando en estas comunidades. Quizás meternos en ese tema en nuestro tercer bloque, pero antes de eso vamos con nuestro segundo tema aquí en Alerta Educativa, muy apropiado quizás a lo que estamos discutiendo. Vamos con Subverso, ¿no? Nuestro rapero, digamos, de exportación que tenemos en el movimiento social chileno, con Cuando empieza la violencia, aquí en Alerta Educativa. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaran las calles de manera extremadamente violentos desmanes ocurrieron. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo
vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte. Son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas, cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganado, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra, guerra. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? Bueno, volvemos acá a nuestro tercer bloque de Alerta Educativa. Un saludo quizás se me ha ido a las radios que nos general que nos retransmiten, a la radio Placeres, ¿no? A la radio La Caterva, en Argentina, se olvida a la radio Villa Olímpica, a la radio Juan Gómez Milla, que no nos prestó el estudio día, y que también aquí a Centro de Alerta, que estamos aquí desde la guarida de Centro de Alerta, conversando con Sara Robles, ¿no? Sara Robles y Marcelo Reyes, ¿no? Sobre este tema de la violencia y la represión a los estudiantes secundarios, ¿no? Y conversamos con los acá invitados respecto a esto, ¿no? ¿Qué efectos tiene, nos podría decir Sara, para el estudiante secundario movilizado ser objeto de distintas formas de desincentivar algo que más paradójicamente se debería incentivar cuando estamos en esta cosa de la formación ciudadana, ¿no? Que queremos que la gente participe? Tenemos quizás, y lo estamos viendo, un Estado organizado justamente para desincentivar esa participación. Bueno, principalmente hoy día genera deserciones al movimiento estudiantil. El miedo y el temor que se implanta en los compañeros y compañeras que han sido acosados o con todas estas medidas de represión que le ha tocado vivir, principalmente genera deserciones en el movimiento estudiantil. Y lo hemos visto, o sea, hoy día las compañeras que han sufrido este distinto tipo de violencia de parte del Estado han tenido situaciones personales bastante complejas, porque de partida son
son estudiantes que son menores de edad, por ende en su casa el ambiente que genera la reacción de sus apoderados un montón de veces debido a esta represión genera el temor inmediato de parte de los apoderados y la necesidad casi innata de que ellas dejen el movimiento estudiantil. Y ha pasado en varias ocasiones, sabemos que estas son medidas que lo que promueven es la desarticulación del movimiento estudiantil. Y eso es lo que nosotros estamos intentando evitar a través de estas medidas del recurso de amparo y también un poco la protección que son como medidas caseras casi que hemos desarrollado como asamblea debido a esta represión. O sea, nosotros ya hemos empezado a implementar las medidas de que ningún compañero después de una ACE se va solo a su casa debido a esto, porque el temor que genera dentro de la asamblea y dentro de los compañeros en general del movimiento estudiantil nos ha llevado a estas medidas caseras que les pudimos... De seguridad, que se decía antes, sí. Medidas de seguridad a la hora de organizarte, ¿no? Exacto, así que bastante complejo el estado psicológico de los compañeros y compañeras que hoy día se movilizan. O sea, ya después de todas estas acciones, el temor era constante en la toma, las compañeras que, por lo menos en los colegios de mujeres, que nos quedábamos en las noches, en nuestras medidas de seguridad, la vigilancia aumentaba, porque sabíamos que todo esto tenía correlación. Entonces al final los hechos que iban sucediendo iban para compañeras específicas que son al final dirigentes innatas en su colegio, las compañeras que se han visto a lo largo de los años incentivando las movilizaciones. Entonces al final sabíamos que existía una correlación de los hechos dentro de toda la represión que hemos vivido y eso generó estar más alerta como estudiantes, protegernos de alguna forma, porque al final nadie lo estaba haciendo, pues. Entonces también nos llevó a organizar a nuestros padres, que nuestros padres conocieran lo que estaba pasando dentro de las tomas, porque también existía una inseguridad de parte de ellos, al tener un asistente social en la casa que decía que su hija era posible delincuente en los próximos años, que le iban a quitar la tuición si estos hechos se repetían. Claro. Entonces, incluso hubo una época en donde se le decía que no sé cuál número de detención se iba a meter, digamos, el Estado respecto a la tuición. Exacto. De los padres. Una amenaza. Yo conocí apoderados que tenían a sus hijos movilizados y con el temor y obligados contra incluso sus principios, ¿no? Desincentivar que sus hijos se movilizaran, ¿no? Exacto. Bueno, un poco el rompepaga tiene quizás el mismo efecto, ¿no? Porque en la otra se apelaba un poco al tema más formativo del padre, ¿no? Y aquí se está apelando directamente al bolsillo, ¿no? O sea, si no funciona una, bueno, que funciona. Muy en la lógica neoliberal de este país. Exacto. Uno podría decir que lo lógico es lo otro más grave, pero aquí parece que los dos le pagan el bolsillo a los papás. Al parecer. Sí, mira, yo creo que, mira, es muy paradójico. En el Confederación Suiza, uno de los argumentos que siempre se decía para estar en contra de la toma es que la toma generaba una situación donde aquellos alumnos que quieren clases, que quieren ejercer su derecho a la educación, y aquellos padres que, digamos, quieren eso para sus hijos, esos apoderados sacaban a sus hijos, ¿no?, del colegio. Y que muchas veces con el temor esto de la baja de matrícula y eso pone en riesgo el cierre del colegio, ¿no? Eso era la causa. Por lo tanto, la movilización es la causa de que cierren los colegios, porque los apoderados cierran. En esta movilización, en el 2007, no se fue ninguno de esos padres. Sin embargo, bajo presiones, sí se fueron padres, ¿no?, cuyos hijos estuvieron movilizados. Entonces se genera como una suerte de contradicción. Si no quiero que se vayan, ¿por qué termino generando represión contra estos jóvenes que son los que se están movilizando, pero los estoy echando y estoy bajando la matrícula, ¿no? Es como medio paradójico ese discurso. Oye, y esto también ustedes señalaban, ¿no?, que se ha instalado todo también un tema de discusión y que hay que quizás analizarlo en mayor profundidad y no dar el programa respecto a este tema de la sanción de la toma en sí misma, ¿no? Porque lo decía Sara, ¿no? Ahí hay que recordarlo, yo recuerdo en el año 2009, creo que fue el 2009, este tema del caso del Carolina Llona, la Corte de Apelaciones obligó al Colegio Carolina Llona a reincorporar a cerca de 46 estudiantes que se tomaron el liceo, señalando que la toma era un medio legítimo de participación, ¿no? Bueno, espera, legítimo, ¿no? O sea, era legítimo tomar un espacio público. Porque esto no es con colegios privados, o sea, el liceo como espacio público, ¿no? El significado de tomarlo es un acto legítimo incluso dentro de las teorías más republicanas, hay que decirlo, la marcha, la movilización, el paso libre del pueblo frente al Palacio
de gobierno es algo que tenía que estar normado y las avenidas eran anchas para eso también. O sea, que te manden a marchar al Parque O'Higgins es algo no al lugar, porque hay que pasar frente al lugar de gobierno. En la historia de Chile, cuando el presidente no estuvo alguna vez en el Palacio de Gobierno, el pueblo fue a buscarlo a su casa. O sea, es algo que está, y el Parlamento muchas veces sesionaban en algunas otras ciudades con la gente manifestando afuera, como fue para la Ley General de Educación acá en Chile, que manifestó todo el movimiento por la educación contra la ley y se aprobó igual, pero eso es otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en esa vez, ¿no? Cuando la Corte de Apelaciones falla, hubo toda una movilización de la clase política y del aparato jurídico, y la Corte Suprema finalmente anuló ese fallo y se instala un poco la supremacía de los reglamentos internos, donde en general en los colegios hoy día la toma está prohibida, ¿no? Está sancionada como una falta grave, ¿no? Quizás es importante instalar, ¿no?, dentro de los apoderados, dentro de los estudiantes, resignificar esta cosa de la toma, ¿no? Porque hoy día está muy en discusión, incluso en el movimiento universitario, qué tan productiva es la toma, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la toma, ¿no? Y como muchas veces también algunas comunidades educativas, y sobre todo la educación pública, ve que de alguna manera la presencia de la toma la ve como una amenaza, ¿no? Y que de alguna manera va en contra incluso del progreso de la educación. ¿Se estudia la toma? ¿Se avanza en la toma? ¿Qué es la toma, no, para ustedes? Bueno, principalmente para los estudiantes la toma es el espacio de construcción pleno para los estudiantes. O sea, nosotros lo hemos entendido así. No solo es un método de presión histórico que hemos tenido como estudiantes secundarios para poder presionar a la clase política frente a nuestras demandas, sino que también se ha convertido en un espacio de construcción política para los estudiantes. Entendiendo que dentro de la malla curricular todo lo que para nosotros es importante como estudiantes queda afuera, queda excluido totalmente, y ese ha sido para nosotros el espacio de la toma. Nosotros lo hemos dotado de contenido social, contenido político. Esta toma estuvo llena de actividades feministas, un espacio súper nutritivo. Muy hoy día importante en el movimiento social, ¿no? Exacto, que ha quedado súper excluido de la malla curricular, que ha quedado de la cotidianidad del liceo, ha sido totalmente expulsado. Entonces, para nosotros sí se ha convertido en un espacio de construcción del cual hemos invitado a ser parte a los apoderados y a los profesores. O sea, nosotros no teníamos la toma cerrada para los profesores que quisieran hacerse partícipes. De hecho, muchos profesores instauraron talleres dentro de la toma, un poco para seguir la regularidad de lo que sería el currículum, pero para nosotros era tomado como un espacio de construcción y de nutrición para los estudiantes, entendiendo todo lo que queda fuera en el año. Y así se ha construido la toma. Para nosotros sigue siendo un acto político sumamente válido, que con los medios de comunicación y con todos los comentarios que hemos tenido de parte de los alcaldes y la invalidación de parte de los directivos frente a este método de movilización, en verdad para nosotros no es tomar el peso que conlleva la toma, que para nosotros, si bien es bastante agotador, es nuestro espacio de construcción y de decisión. Al final es donde las comunidades se empoderan totalmente. Pero antes de que quizás nos metamos a este tema, y quizás el punto de vista también para ti como apoderado, cómo podrían incluso estar en la toma, nos vamos a nuestro último tema musical para pasar a nuestro último bloque, que sea más propositivo, ¿no? Y nos vamos con, bueno, ahora mucho más nostálgicos con, bueno, también a sugerencia tuya, ¿no? Con Silvio Rodríguez, ¿no? El tema La Nueva Escuela, aquí en Alerta Educativa. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos su semillero, hecho con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Aquella semilla vemos
martillo. Más que vivir juramos por los sueños, por las manos, que por este edificio sin dueños se hicieron doler, doler. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, hechos con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Volvemos en el último bloque de Alerta Educativa aquí con Sara Robles de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Marcelo Reyes, apoderado del Liceo Confederación Suiza, hoy también amenazado por esta medida del rompe y paga, ¿no? Que el alcalde Hernán Alessandri, ¿no? Ex estudiante de uno de los colegios más exclusivos de la capital, lleva contra las comunidades educativas de Santiago Centro. Conversamos respecto a este tema de la toma, Marcelo, ¿no? Sí. ¿Cómo tú ves a los apoderados, ¿no? Puedan acercarse o relacionarse con esta figura tan propia del movimiento estudiantil secundario? Mira, yo comparto el análisis que hace Sara. La toma lamentablemente hoy día es estigmatizada sobremanera, ¿no? Hay miles de mecanismos que hoy día ocupan desde los grupos de WhatsApp de apoderados, ¿no? Hasta cartas, informativos, ¿no? Todo en torno a la estigmatización de lo que es la movilización per se del movimiento estudiantil, como es la toma. Ahora, como instrumento, como herramienta, como forma de expresión, es para los estudiantes, y esto yo lo corroboré en varias noches que pasé por la toma a ver a mi hijo y a ver a sus compañeros cómo estaban, y ellos me indicaban exactamente lo mismo. Para ellos la toma es su espacio donde están armando comunidad, es el espacio de formación, para muchos de ellos, es el espacio donde aprenden a relacionarse entre ellos, que la escuela pública no lo incorpora, no está, y es absurdo porque sabemos que este es un movimiento que viene movilizado desde el 2006 y nada hace pensar de que de un año para otro el movimiento estudiantil no se vaya a movilizar más, nada me indica que eso pudiese pasar. Por lo tanto, este es un tema que debería ser asumido por la educación pública o por la futura educación pública que vaya a salir de esta ley o de la capacidad que tengamos, y aquí quizás me meto en un tema más proyectivo. Yo creo que aquí los apoderados fundamentalmente y los profesores, sobre todo pensando en esta ley que quedan muy mal parados, tenemos que, no sé, yo creo que aquí el tema formativo, lo que nos tiene que volver a juntar como comunidad o a generar comunidad, es el tema de la formación y el tema de la educación que hoy día queremos. Y queremos que se le entregue a nuestros hijos en términos valóricos, en términos éticos, no solamente en términos de lo que me exige el currículum, que también es importante y hay que saber entregarlo, pero también estos otros aspectos que muchas veces quedan absolutamente alejados, ¿no? Y terminan alejados, yo creo que desde una perspectiva demasiado, como lo decían delante, yo creo que aquí se desprecia al movimiento secundario, se lo infantiliza, se lo criminaliza, se lo daña, se lo golpea, y aquí hay que tener la actitud absolutamente contraria, ¿no? Es un movimiento quizás el más fuerte y con más vigor dentro del
amplio complejo del movimiento social chileno, es un actor que ya se instaló, ya es presente con voz, con procesos internos, con una posición. Lo que ustedes plantearon en el 2011 respecto a la educación comunitaria, yo creo que hoy día, precisamente en el calor de esta discusión de cómo va a ser ahora la nueva educación pública, reviste pero absoluta relevancia. Sí, bueno, hay que decirlo, en la discusión internacional, por ejemplo, el gobierno de Bolivia hoy día es un referente y muchos de sus proyectos educativos están en torno a lo comunitario. O sea, el 2011 lo plantea Laces. Bueno, es hoy día, yo creo, un tema que se tiene que resituar, y aquí tienen que estar detrás de esta discusión profesores, fundamentalmente apoderados, que en ese proceso también tiene que ir reconfigurándose. ¿Qué es ser apoderado hoy día en este contexto? Lamentablemente los colegios están acostumbrados a relacionarse con apoderados que se sientan en la reunión de apoderados y después los ven un mes después sentados en la reunión de apoderados, y no es un sistema que esté preparado para relacionarse con apoderados con otro perfil, ¿no? Con apoderados que tienen una opinión, con apoderados que también son capaces de pensar en una educación distinta para sus hijos, que son capaces de pensar también en una educación pública también distinta. Y eso es lamentable de decirlo, ¿no? Sobre todo pensando en comunidades que uno esperaría, ¿no? Que estuviesen mucho más abiertas, más dispuestas también a embarcarse en estos procesos más de constitución de comunidades más críticas, que en estar aplicando manuales de convivencia, estar llenando plantillas para no enojar al sostenedor, ¿no? Para que nos puedan pagar a fin de mes. Eso es terrible. Sara, ¿cómo ves tú este tema de protegerse, ¿no? O sea, vimos que, bueno, claramente escuchaba a Marcelo y decía, bueno, las fuerzas de inteligencia están interviniendo en nuestra política educativa, porque si quisiéramos hacer realmente un proceso, yo recordaba, yo estudié en los 90, a principios de los 90 en el colegio, y me recuerdo que la posibilidad de opinar y participar era muy escasa, unos oscuros años 90 en Chile, ¿no? Pero con la erupción del movimiento secundario las escuelas cambiaron y eso es quizás lo más resistido, o sea, esa capacidad de participación, la instalación de los consejos escolares, medidas incluso de participación que no son tan efectivas, pero que se instalan por la presión que hay de este nuevo actor, ¿no? Pero que de alguna manera eso es desincentivado. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo se plantean para afrontar esa política de represión? Bueno, principalmente hoy día, como te digo, las medidas desde lo estudiantil ha sido bastante casero. La seguridad pasa por la integridad hoy día principalmente, o sea, entendemos que nuestra demanda es mucho mayor y conlleva a la construcción de una comunidad que realmente tenga la capacidad de ser vinculante a la hora de las decisiones, pero primero ha pasado por lo casero, por la protección integral de las compañeras y compañeros que hoy día se mantienen dentro del movimiento estudiantil. Si bien hemos acercado a distintas medidas judiciales a través de la Defensoría Popular y distintos organismos que se nos han acercado para entregarnos una cierta protección, sabemos que esas medidas son bastante escasas también y hemos al porte del aparataje represivo. Exacto. Entonces, lo principal hoy día para nosotros es el acercamiento que tienen los apoderados al movimiento estudiantil. Yo creo que es lo principal, entendiendo que al consolidar dos actores educativos frente a un Estado que hoy día reprime a sus hijos por la movilización, nos parece sumamente importante. O sea, hoy día la relación que tenga el apoderado y cómo se vincula con el movimiento estudiantil, sacando todos estos prejuicios de que el estudiante hoy día es irracional, lo infantiliza profundamente, diciendo que los actos no son pensados, que no hay una previa reflexión frente a las acciones que estamos tomando como estudiantes secundarios, y acercar al apoderado a entender esa realidad, a entender que hoy día todos estos prejuicios y estas medidas de represión no van al caso y no lo son por parte de los estudiantes secundarios. Nos parece sumamente importante para fortalecer al final la comunidad educativa que al salir con más fuerza y en conjunto en su totalidad sería distinto. Pero en eso hemos vacilado entre las medidas caseras con los apoderados, con los estudiantes, y acercarnos a diferentes organismos que nos puedan entregar algún tipo de protección. O sea, nosotros le mandamos a distintas secretarías de derechos humanos los casos de violencia, pero aún así el aparataje estatal es más fuerte que hoy día lo que podamos levantar como estudiantes secundarios. Bueno, quizás una de las medidas también es poder visibilizar esto, ¿no? Creo que estamos tratando de hacer acá, esperando también que los distintos actores, también la comunidad internacional, porque no es solo la represión aquí en Chile, ¿no? También lo hemos visto en Honduras últimamente, ¿no? Y en general
donde hay organización, aparte de medidas de cooptación, también vemos por abajo quizás los sectores más dinámicos que las dictaduras parecen seguir operando, ¿no? Eso quizás es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De múltiples formas. Bueno, yo creo que ese es uno de los desafíos importantes que como tema a discutir cuando se discuten reformas educativas, cómo erradicamos esa represión, ¿no? y esa yo diría ética moral conservadora que tenemos, esa hegemonía, cómo nos escapamos de esa hegemonía conservadora al interior del aula, al interior de nuestros colegios, toda la comunidad, o sea, todos los actores de esa comunidad. Sí, y también quizás un mensaje a los chiquillos que el enemigo es fuerte, que no hay que tomárselo esto a la ligera, que también hay sapos, ¿no? Hay filtración, hay seguimientos, ¿no? Y que hay un enemigo ahí que está dispuesto y que esto no es un juego y que ojalá todos juntos podamos seguir. Bueno, se nos fue el programa, chiquillos. Muchas gracias por estar acá y bueno, hasta el próximo capítulo aquí en Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.